motor. Sistema nervioso motor. Ahora vamos a hablar del sistema nervioso sensitivo. Dentro de las sensibilidades somáticas, entonces, también están el dolor, la sensibilidad térmica. Ya hemos visto en las clases anteriores las sensibilidades somáticas como el tacto, la presión, la vibración y las sensaciones, sensibilidades posicionales, ¿no? La percepción respecto a, digamos, la ubicación de nuestras partes corporales respecto a su ubicación, ¿no? Con relación a las otras, tanto esta posición dinámica como estática, saber dónde está cada una de nuestras partes corporales en cada minuto y dónde va a estar el próximo movimiento, a dónde voy a llegar. Brazo, mi pierna, mi cabeza, mi próximo movimiento. Bueno, hemos hablado ya de estas sensibilidades. Ahora hablaremos del dolor y de la temperatura. Son también dos sensibilidades somáticas. Hablaremos primero del dolor, que es lo más importante, porque el dolor aparece siempre que haya un daño en el tejido. Si un tejido se daña, vamos a sentir dolor. Las causas del daño pueden ser diferentes, pueden ser traumatismos, golpes, infecciones, inflamaciones, alteraciones metabólicas, hasta incluso hay un dolor de tipo psíquico, ¿no? Suele haber dolor físico por una causa psíquica, ¿no? Muy mala noticia, puede provocar en las personas un dolor profundo. Entonces hay varias causas para el dolor. El dolor viene a constituirse en un mecanismo de protección del organismo. ¿Por qué nos duele? Porque hay un daño. Y ese daño envía una señal nerviosa a través de potenciales de acción, desde luego, envía señales hasta dónde, hasta el sistema nervioso, hasta nuestro cerebro. ¿Para qué? Para que actuemos. Si me he pinchado, si me he cortado, si me está apretando algo y me produce dolor, entonces tengo que actuar, tengo que hacer algo para liberarme del dolor, porque ese algo está produciendo un daño en mi cuerpo y ese daño me puede llevar a la muerte, ¿verdad? Si no lo atiendo. La mayor parte de las dolencias del cuerpo entonces produce dolor. La mayor parte de las enfermedades produce dolor. Entonces ustedes van a ver dolor vinculado con casi todas las enfermedades. Hablando de dolor, una paciente hace rato me escribió y estaba, me acordé. Esperen un segundo. Casi todas las enfermedades están pues vinculadas con el dolor, ¿no? Ahora, venga, cuando hablamos del dolor, pareciera que el dolor fuera uno solo, ¿no? Pero vamos a ver que hay diferentes tipos de dolor. Este dolor somático que viene de diferentes partes del cuerpo tiene características diferentes de acuerdo a la causa, de acuerdo al sitio donde se produce el dolor. Incluso hay un dolor visceral que es de tipo diferente que el dolor que tenemos en las articulaciones, en la piel, en los huesos, ¿no?
ese dolor visceral es un dolor tipo cólico, como que se contraen nuestras vísceras y se produce dolor. Entonces, hay varios tipos de dolor y conocer bien la fisiología y en especial la fisiopatología del dolor es esencial para el tratamiento del dolor. Y tenemos que tratar el dolor, porque a nuestros pacientes, ¿qué es lo que más les preocupa o más les urge cuando tienen una enfermedad? El dolor, ¿no? Quieren aliviar rápidamente el dolor. Entonces, veamos cuáles son los tipos de dolor. En términos generales diríamos que tenemos dos tipos de dolor. Un dolor rápido y un dolor lento. Digamos que un dolor nos duele rápidamente, ¿no? El otro de forma lenta, insidiosa. Estos dos tipos de dolor tienen varias diferencias, no solo la cualidad del dolor, o sea, la característica, la propiedad de la sensación subjetiva, porque ¿qué es el dolor? Es una sensación subjetiva que sentimos, ¿verdad? Que se produce por un daño, aunque en algunos dolores no se verifican daño en ninguna parte del organismo. Hay un dolor llamado dolor neuropático, que aunque busquemos el daño, no hay daño en tejido, no hay daño en el nervio. Son situaciones que los nervios empiezan a tener desaferentizaciones, es decir, a empezar a emitir potenciales de acción de forma espontánea, alteraciones del nervio, evidentemente, pero no podemos verificar un daño físico. Pero en general hay daño, ¿no? Entonces, las cualidades, las características del dolor van a variar en cuanto al dolor rápido y al dolor lento. ¿Cuáles son las características, digamos, del dolor rápido? Para empezar, desde el punto de vista de las propiedades o cualidades subjetivas que tiene el dolor, diríamos que es un dolor intenso. Es un dolor punzante, es un dolor cortante, un dolor agudo, un dolor eléctrico. Fíjense estas definiciones, ¿no? Cuando nos pinchamos el dedo con una aguja, con una espina, cuando nos cortamos, es un tipo de sensación dolorosa. Se llama rápido porque se emite, el dolor se siente una décima de segundo después de que hemos sufrido el daño. Me pincho, ¿verdad? Inmediatamente me duele. ¿Sí? Un corte, un pinchazo, si me electrocuto, un trauma, ¿no? Un golpe, ocasiona este tipo de dolor. Este dolor generalmente se siente en los tejidos superficiales, ¿sí? En la piel, en el tejido celular subcutáneo. En cambio, el dolor lento, como su nombre dice, es lento, es insidioso, es un dolor urente, quemante, es un dolor nauseabundo, es un dolor pulsátil, es un dolor sordo. Vean las características, cualidades son diferentes, no estamos hablando de que es eléctrico, de que es cortante, pulsante, ¿no? Este es un dolor sordo, es un dolor nauseabundo, es un dolor urente, pulsátil, quemante, es crónico además, porque dura mucho tiempo. Cuando me pincho, me duele ese rato, ¿no? Después ya va bajando la intensidad del dolor. Y si lo atiendo al dolor, me da poco a poco va desapareciendo. Este otro dolor es diferente. Este dolor empieza después de varios segundos
o hasta minutos de que el tejido ha tenido un daño. ¿Sí? ¿Y cómo empieza? Con una sensación muy leve, ¿no? Una molestia, una pequeña molestia que empieza a aumentar, hasta hacerse insoportable, ¿no? Entonces va pasando un tiempo, no es como cuando me pincho, ¡au! Dolió, no, aquí he amanecido con una pequeña malestar, un dolor, aquí no sé, si estuviera lleno a la noche el paciente o a mediodía el paciente está tirado en la cama sin poderse mover, pero así va aumentando estos dolores, ¿no? Puede, como digo, pasar un tiempo entre que empiece hay un dolor de muelas, por ejemplo, una pequeña molestia, y después el dolor es intenso e insoportable. Suele estar asociado con destrucción tisular, inflamaciones, infecciones. Generalmente este dolor proviene tanto de la piel y de los tejidos superficiales como de los órganos internos. Aunque también, como les decía hace un momento, solemos verificar en algunos casos un dolor intenso, invalidante, y no hay destrucción tisular, en especial en los dolores llamados neuropáticos, que afectan a los nervios, el sistema nervioso. Ahora, recuerdan que hemos hablado al principio de estas clases de neuro, cuando hemos visto los receptores, hemos hablado de que hay receptores para el dolor. Estos receptores son los nocireceptores. ¿Por qué noci? Porque noci viene de noxa, ¿sí? Noxa quiere decir daño, y siempre que hay daño hay dolor. Entonces estos nocireceptores son receptores especializados en recoger la sensación dolorosa. Estos nocireceptores están distribuidos por todo el organismo. Están en la piel, en el tejido celular subcutáneo, están en las fascias, en la saponeurosis, están en las cubiertas de los órganos, pero no están en el tejido de los órganos. Por ejemplo, el cerebro no tiene nocireceptores. Si nos abren el cerebro, la cabeza, y de ahí está el cerebro, cortamos el cerebro y no nos va a doler, porque no hay nocireceptores. ¿Qué es lo que duele cuando el cerebro se daña? La nomina, la cubierta, ¿no? El hígado también, el hígado no tiene receptores en el parénquima hepático, pero ¿qué es lo que duele? La cápsula del rizoma. Ahí hay muchos receptores para el dolor. ¿Cómo son estos receptores? Si ustedes recuerdan, hemos dicho que los receptores para el dolor son terminaciones nerviosas libres. ¿Cómo son estas terminaciones nerviosas libres? ¿No? Son una gran cantidad de fibras que están ramificadas, ¿no? Las fibras están ramificadas por el tejido. Y estas fibras, al final, están unidas a quién? A un nervio sensitivo. Entonces, ¿dónde se van a producir los potenciales de receptor, ¿no? En estas terminaciones nerviosas? Aquí se producen los potenciales de receptor. Aquí el calcio, y agarrando esta fibra, estas fibras que son microscópicas, ¿no? Si la agrando, entonces voy a ver que tiene una membrana que se va a permeabilizar a quién? Al sodio. El sodio va a despolarizar y va a luego transmitir al nervio sensitivo para ver que el dolor se dedica a
la despolarización se dedica al asta posterior de la médula, ingresa al sistema de la columna, perdón, de la vía anterolateral, que vaya hasta el tálamo, y en el tálamo se distribuye por las zonas del dolor. ¿Sí? Entonces, es así. Entonces, estas terminaciones nerviosas libres están dispersas por todos los tejidos, como las raíces de un árbol, ¿no? ¿Qué estímulos van a excitar a estos receptores? Estímulos mecánicos. Cualquier tipo de estímulo mecánico, un golpe, un pinchazo, ¿no? Si me caigo, voy a tener un golpe fuerte que va a estimular a estos receptores. También estímulos dolorosos térmicos. ¿Qué pasa si ustedes meten el dedo al agua hirviendo? Pues va a doler. No solamente van a sentir que está caliente, sino además les va a doler. ¿Qué pasa si agarran un hielo? Duele también, ¿verdad? Al principio sentimos frío, pero después ya empieza a doler. Sus estímulos térmicos también. También estímulos dolorosos químicos, como las infecciones, las inflamaciones y las alteraciones metabólicas. Hay cambios químicos a nivel del tejido y esos cambios químicos van a producir dolor. Ahora, ¿por qué duele? Porque siempre que se destruye un tejido, una célula, o 2 células, 1000 células, se destruyen, liberan una gran cantidad de sustancias al líquido extracelular. Y este líquido extracelular está recorrido, o el intersticio si quieren, está recorrido por estas terminaciones nerviosas libres. Muchas de esas sustancias que se liberan cuando hay inflamación, cuando hay daño en el tejido, van a actuar sobre la membrana de estas terminaciones nerviosas libres y van a aumentar su permeabilidad ¿a quién? Al sodio, los iones de potasio, los iones de hidrógeno. Hay una sustancia que se llama la pralicina, que es capaz de activar receptores o canales de sodio que aumenten la permeabilidad de la membrana. Entonces, cuando se daña el tejido, se liberan sustancias. Esas sustancias permeabilizan la membrana. La bradicilina, la serotonina, la histamina, los iones potasio, los iones hidrógeno, ácidos de diferente tipo, el ácido láctico, enzimas que se pierden desde los peroxisomas, desde los lisosomas, porque cuando una célula se daña, las membranas de esta célula se pisan, todo lo que está dentro termina en el líquido extracelular, ¿verdad? Por eso es que se siente dolor. Ahora, vean, estos estímulos dolorosos, químicos, eléctricos o mecánicos, pueden producir tanto dolor rápido como dolor lento. Los estímulos mecánicos, dolor rápido, pero también dolor lento. Los estímulos dolorosos térmicos, dolor rápido y dolor lento. Generalmente, los estímulos químicos son los que están más vinculados con el dolor lento. Liberación de ciertas sustancias o cambios en el ambiente químico del líquido extracelular van a producir este dolor de tipo lento. Pero, si ustedes observan, el dolor lento es capaz de ser producido por cualquiera de estos estímulos que estamos viendo. Ahora, los receptores para el dolor no se adaptan nunca. ¿Recuerdan cómo se llaman los receptores que no se adaptan? ¿Recuerdan? Hay 2 tipos de receptores, los fásicos y los tónicos.
Los fásicos se adaptan con facilidad. Fásicos, ¿quiénes son? El órgano terminal del perro, el corpúsculo de Pacini, el corpúsculo de Merkel, los discos de Merkel, el corpúsculo de Meissner, ¿no es verdad? Esos son receptores de adaptación rápida, o sea, se adaptan con facilidad, se llaman fásicos. En cambio, los tónicos no se adaptan. Entre los tónicos están estos receptores y van a seguir transmitiendo señales dolorosas mientras el estímulo, el daño en el tejido permanezca. O sea, no nos va a dejar de doler hasta que desaparezca el daño. ¿Sí? Por eso el dolor, lo que decíamos hace un momento, es un mecanismo de protección. Si me duele es porque hay un daño. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Liberarme del daño, tratar de solucionar el daño. Con masajes, con diferentes mecanismos. Bueno, nos golpeamos, nos empieza a doler, ¿qué hacemos? Nos empezamos a frotar, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Nos lavamos, hasta nos chupamos el dedo, ¿no? Si nos y eso es un mecanismo casi indistinguible, nos limpiamos nuestras palabras malditas, cortamos. Estos receptores entonces no se adaptan nunca, permiten que el dolor siga presente mientras el daño está presente. Ahora, hay situaciones en las que los pacientes pueden tener una mayor sensibilidad dolorosa también. ¿Sí? Hay personas que son más sensibles al dolor que otras. Un mismo estímulo aplicado a la compañera y al compañero puede hacer que ella subjetivamente sienta mayor, digamos, sensación dolorosa, si ella toma con mayor intensidad. O estímulos que normalmente para la mayor parte de las personas no desencadenan dolor o una molestia grande, excepto pequeña molestia, a otros les va a producir dolor. Ese estado se llama hiperalgesia. Es un aumento de la sensibilidad de estos receptores al dolor, ¿no? Bien. Ahora, ven, siempre que hay lesión tisular se va a transmitir el dolor. Entonces, hay una velocidad, ¿no?, que tiene la sensación dolorosa desde el momento en que se produce la lesión y sentimos el dolor. Hemos visto, por ejemplo, que en el caso del dolor rápido, esta velocidad es una décima de segundo, menos todavía, ¿no? Es transmitido con gran velocidad, es transmitida con gran velocidad la sensación dolorosa. En el dolor lento también hay una variación de segundos a 5 minutos vamos a sentir dolor. Pero también, vean, entre los mismos de las personas hay una variación importante en cuanto a sentir dolor desde el momento en el que tenemos el estímulo. Bueno, este es un experimento que se ha hecho con muchas personas y con relación a la temperatura, ¿no? Este es un promedio, ¿no?, de personas que son capaces de resistir diferentes tipos de temperatura y en especial del calor, ¿sí? El calor. Yo puedo sentir calor porque una sustancia está caliente hasta una temperatura determinada, hasta 45 grados. Cuando pasa a 46 grados,
ya no siento calor, ya no siento que está caliente, lo siento caliente, pero además siento dolor. ¿Sí? Otros pueden sentir esa sensación dolorosa no en 45, sino en 40. Otros pueden sentir esa sensación dolorosa recién en 50 grados. Y esta curva, ven aquí, es un experimento que se ha hecho con muchas personas y vean cómo hay personas que empiezan a sentir dolor más o menos en 43,5 grados, ¿no? Pasa la temperatura de 43,5 grados y ya no es que sienten que el estímulo es caliente solamente, sino que ya es un estímulo doloroso. El promedio, digamos, está en 45, la mayor parte empieza a sentir a partir de 45 grados ya que duele. Ustedes hagan la prueba y verán en qué grado siente el calor, con su horno, si el horno tiene aguja para marcar calor, ¿no? Vayan tocando conforme va pasando, ¿no?, el termómetro con esa aguja, vayan tocando la temperatura, ¿no? Y el momento en que les duela, ya ese es su umbral para el dolor, ¿sí? Y ven, hay personas que incluso pueden hasta 47 grados no sentir dolor. Bien, recién a partir de los 47 grados sentir dolor. Entonces, ¿cuáles son los estímulos en general que vamos a tener entonces para el dolor? Estímulos dolorosos químicos que se dan durante la lesión tisular, ¿no? Siempre que hay lesión tisular, como les decía hace un momento, los tejidos dañados van a liberar sustancias. En especial la bradicilina, el potasio, las enzimas proteolíticas suelen ser estímulos o excitadores, sustancias excitadoras de las terminaciones nerviosas para el dolor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que despolarizan con facilidad a estos receptores, producen potenciales de receptor. También la isquemia suele estar vinculado con el dolor. Hagan la prueba ustedes y corten el flujo sanguíneo hacia su brazo y van a ver que al principio que sentimos adormecimiento y después que ya empezamos a sentir dolor, porque parece ser que no solamente la falta de oxígeno es lo que produce el dolor o la acumulación de dióxido de carbono, sino que se acumula una gran cantidad de ácido láctico por la alteración del metabolismo, ya por la falta de oxígeno, se empieza a acumular ácido láctico. Sumado esto a la bradicilina que se empieza a liberar de los tejidos dañados y a las enzimas proteolíticas, ¿qué va a pasar? Va a haber dolor, ¿sí? También en el espasmo muscular, cuando ustedes han sentido alguna vez, han tenido un calambre, duele, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en el calambre? Que hay una contracción tan grande del músculo que bloquea las arterias que están llevando la nutrición al propio músculo. No le permiten que el flujo sanguíneo sea normal. Entonces, al no haber oxígeno, va a haber, ¿qué cosa? Isquemia. Y si hay isquemia, hay dolor. Cuando hay el dolor cólico, dolor de estómago, un cólico renal, un cólico intestinal, ¿qué significa? Que hay una contracción intensa del músculo liso y esa contracción bloquea también el flujo sanguíneo, y si está bloqueado el flujo sanguíneo, ¿qué va a sobrevenir? Isquemia, y la isquemia produce dolor. Todos ven cómo estos mecanismos del dolor están muy bien identificados, aunque hay todavía otros dolores que son todo un desafío, identificar cuál es la causa, y si no sabemos la causa, a veces no podemos buscar soluciones. Muchos de los dolores somáticos podemos calmar
o analgésicos. Disponemos de una gran cantidad de analgésicos, ¿no? Analgésicos opioides, no opioides. Los opioides son los más potentes analgésicos que hay. Está la morfina, la metadona, mucho tema. Están los dolores más grandes. Pero hay dolores que ni los opioides son capaces de calmar. ¿Por qué? Porque todavía estos mecanismos que estamos viendo, ¿no? Estos estímulos, no están bien establecidos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se empiezan a producir ciertos tipos de dolores? Ni aunque le demos el calmante que le demos al paciente, no lo vamos a solucionar. De hecho, hoy día estamos encontrando, pero por puro ensayo y error, o sea, una gran cantidad de medicamentos que no son analgésicos, que no han sido diseñados como analgésicos, sino que tienen otras funciones, que se dan por otra causa al paciente, pero que si ese paciente tiene un tipo de dolor que no tiene solución o no tiene, digamos, tratamiento, no se puede encontrar el tratamiento, y al mismo tiempo tiene otra patología y se le está dando por esa otra patología el medicamento, empieza a sentir alivio del dolor, ¿no? Entonces se han encontrado así varios medicamentos que han sido diseñados para un tratamiento y ahora se los está utilizando para dolores rebeldes, dolores que no tenían una alternativa, porque, como acabo de decirles, estos mecanismos, si bien están muy conocidos ya, en la mayoría de los casos hay ciertos dolores que todavía no se conoce bien cuál es su mecanismo. Bien, ahora, si tenemos dos dolores, el dolor agudo y el dolor crónico, lento, significa que no solamente tienen diferencias en cuanto a tiempo de empezar el dolor, no solamente tienen diferencias en cuanto a las cualidades del dolor pulsante, dolor eléctrico, dolor sordo. ¿Por qué el dolor sordo, sabes? Nadie me ha preguntado por qué se da el dolor sordo. ¿Cómo es un dolor sordo? Es ese dolor que en el paciente está tirado y no está totalmente desconectado del medio en el que le rodea. Solamente está concentrado en ¿qué? En su dolor. Ustedes me preguntan, quieren establecer un mínimo diálogo con él, no les atienden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es tan grande el dolor que no le permite prestar atención al médico que le rodea. Imagínense, tensos son esos dolores, esos son dolores lentos, crónicos, ¿no? El cáncer, por ejemplo. Dolor nauseabundo también, ¿no? Porque muchos de esos dolores no solamente producen dolor, sino el dolor es tan intenso que el paciente siente náuseas y deseos de vomitar. Tan fuerte que se puede. De ahí vienen sus nombres que se les ha atribuido. Entonces, fíjense, las cualidades del dolor, el dolor rápido y el dolor agudo suelen ser diferentes, ¿sí? Las características. ¿Y esto se debe a qué? A que cada uno tiene una diferente vía para la transmisión. Y bien, cada uno tiene una terminación nerviosa libre, ¿sí? Que se va a continuar con un nervio sensitivo y va a llegar hasta dónde, hasta el asta posterior de la médula. Aquí va a ser sinapsis con una neurona de ascendente, un fascículo ascendente, un fascículo espinotalámico, ¿no? Y que va a llegar hasta el tálamo, y desde el tálamo todavía puede ser enviado hacia zonas de la, digamos, de la subcorticales, ¿no?
Esta es una vía, es decir, dolor rápido. Aquí tenemos terminaciones nerviosas libres que están en las fascias, en las aponeurosis, en los órganos, y que se van a también van a continuarse como un nervio sensitivo. Este nervio sensitivo va a llegar a la asta posterior de la médula. Aquí una neurona también del mismo fascículo espinotalámico, pero no exactamente el mismo, lo va a llevar hasta el tálamo y hacia las regiones de sensibilidad del dolor. Cada una, como ustedes están viendo ahí, es una vía diferente, ¿sí? Tiene neurotransmisores diferentes, mecanismos de transmisión también, mecanismos de transmisión diferentes. Así como estamos viendo, una es roja y la otra azul. Aquí le vamos a poner dolor rápido, agudo. Aquí está dolor y las características entonces del dolor rápido, dolor lento, van a variar en cuanto a todos los elementos que integran las vías del dolor. Pero por empezar, estas terminaciones nerviosas libres van a ser estimulados por diferentes tipos de sustancias y de estímulos que se van a presentar en los tejidos, ¿sí? La glicina, la sustancia P, son sustancias diferentes que van a desencadenar el tipo de dolor que se va a producir y que van a actuar sobre fibras nerviosas diferentes. Los nervios también que transmiten el dolor son diferentes. Para el dolor rápido vamos a tener nervios, fibras nerviosas del tipo A delta, por ejemplo, las más delgadas y las más lentas dentro de las mielínicas, ¿no? Pero para las del dolor, para el rápido, para el lento, vamos a tener fibras C amielínicas. Recuerden que estas son las más lentas todavía del sistema nervioso. Esta sustancia P es capaz de ¿qué? De transmitir el dolor a través de mecanismos de segundo mensajero. En cambio, esta es capaz de transmitir a través de mecanismos que están relacionados con la apertura de canales solamente. Más rápido el dolor, porque la sustancia P que es una proteína, ¿sí? Que se tiene que sintetizar primero. La bradicilina, ¿qué es? Es una silina, una sustancia que está ahí, digamos, ¿no? Entonces, tenemos diferencias importantes en las vías para tanto el dolor lento como para el dolor rápido. Pero si observamos aquí en un corte de la médula, si ven aquí en esta zona, lamentablemente están los cables, pero vamos a ver que están entrando dos fibras nerviosas, ¿no? Una va a ser una A delta y otra una A o una C, perdón, ¿sí? Van a llegar hasta posterior de la médula. Van a ingresar al asta posterior de la médula y van a hacer sinapsis con las neuronas del asta posterior. Estas neuronas del asta posterior van a entrecruzar en el lado opuesto, al lado opuesto. Las que vienen de las fibras A delta se van a ubicar en un fascículo ascendente, ¿sí? Y las que vienen de las C en otro fascículo. Las que vienen de las fibras A delta
se van a ubicar en un fascículo que se llama el fascículo neoespinotalámico. Y las que vienen de las fibras C en el fascículo paleoespinotalámico. ¿Qué querrá decir paleo? Paleo. Paleo, el prefijo paleo, ¿qué quiere decir? Del paleolítico, ¿no? Antiguo. No del paleolítico, sino cuando hablamos del paleolítico, ¿de cuándo estamos hablando? Paleo quiere decir antiguo. ¿Qué quiere decir? Que este fascículo ya lo tenían los animales los primeros animales que han poblado, digamos, la tierra. Y ellos sentían este tipo de dolor más lento, porque también ellos tenían una dinámica más lenta en general, una menor organización del sistema nervioso, menos reflejo, menos capacidad de responder a los estímulos, aunque les dolía también los estímulos que tenían en el medio. En cambio, el neo es un fascículo formado más recientemente en la evolución. Entonces, nos permite responder de manera más rápida a los estímulos dolorosos. Entonces, lo mismo, va a haber este fascículo neoespinotalámico, va a llegar hasta el tálamo. ¿Sí? Y en el tálamo va a dispersarse por el tálamo en regiones de sensibilidad del dolor, pero algunas fibras de este fascículo se van a unir a fibras que vienen en el propio fascículo espinotalámico, pero fibras que están trayendo la sensibilidad más fina. Y esas fibras que traen la sensibilidad más fina, ¿hacia dónde ascienden desde el tálamo? ¿Recuerdan? ¿Hasta dónde van a ir? ¿Hasta dónde? Hasta la corteza somatosensitiva. Entonces, y van a llegar junto con esas fibras al mismo lugar de la corteza somatosensitiva. Por eso es que el dolor rápido lo podemos diferenciar rápido o lo podemos localizar con rapidez. ¿Dónde empieza el dolor? En cambio, el dolor lento no, se va a distribuir en el tálamo, en las zonas subcorticales, y no va a llegar hasta la corteza somatosensitiva. ¿Y qué vamos a sentir? Simplemente un dolor difuso, difícil de ubicar, un dolor difícil de localizar. Me duele una parte de mi cuerpo, pero no puedo precisar con exactitud el punto desde donde ha empezado el dolor. Incluso al paciente le resulta difícil explicar dónde exactamente me duele, tiene una zona, ¿no? Hay que hacer maniobras, hay que hacer palpación, hay que hacer mareo, muchas veces para que nosotros también podamos tener una idea desde dónde está viniendo el dolor, de qué estructura está viniendo el dolor. Pues vean ustedes, interesante, ¿no? Esta división de dolor rápido y dolor lento. No es solamente por la cualidad de cómo sentimos el dolor, sino que desde el punto de vista estructural y funcional es muy diferente en cuanto a su transmisión. Se transmite por vías diferentes, vías que le van a dar la cualidad de dolor rápido o de dolor lento. ¿Sí? Bien, vean, ¿cuál es la vía para el dolor rápido? Si ustedes observan, aquí en este lado está la fibra A delta, la que está viniendo desde los tejidos, ¿sí? Trayendo la, interna, ¿no? Aquí, la interna. Fíjense cómo llega, ingresa al asta posterior, hace sinapsis con la neurona del asta posterior, luego se va a entrecruzar y va a ubicarse en el lugar que corresponde al fascículo neoespinotalámico.
Ya saben, esta velocidad de transmisión del impulso nervioso en estas fibras A delta no supera los 30 metros por segundo, ¿no? Es una velocidad rápida, pero no tan rápida como 100 metros por segundo, 70 metros por segundo del A alfa o del A beta, ¿sí? Es lento, ¿no? Luego, vean, estas fibras ya estamos en la médula, y fíjense cómo llegan hasta el tronco del encéfalo. Aquí se distribuyen en las diferentes, digamos, niveles del tronco del encéfalo, lugares que corresponden desde el punto de vista topográfico con la zona que ha partido el dolor, y van a llegar hasta este complejo ventrobasal del tálamo, donde también llegan las otras sensaciones somatosensitivas, y desde aquí se va a distribuir este dolor por zonas talámicas. El tálamo, ¿qué quiere decir tálamo? Tallo, ¿no? Es lo que conecta la médula, en realidad el tronco del encéfalo, con el cerebro, y parece un tallo de un árbol. Más allá, en las próximas clases, vamos a ver que hay una relación íntima, estrecha, entre el tálamo y la corteza. Si este es el tálamo y por aquí pasa un fascículo determinado, ese fascículo determinado va a llegar a una parte determinada de la corteza. Hay una unión, una relación directa entre el tálamo y la corteza. Entonces, también si hay dolor, estímulos dolorosos que llegan a esta parte del tálamo, es porque están vinculados con una parte concreta del cuerpo, el antebrazo. Entonces, yo voy a sentir el dolor en el antebrazo, ¿no? Un dolor que es difícil de localizar. Ahora, pero este dolor rápido, además aquí, no solamente se va a quedar en el tálamo, sino que va a acompañar a las fibras sensitivas, ¿no? De los receptores sensitivos para el tacto, que están en la superficie del cuerpo en particular, o a la presión, y van a acompañar hasta la corteza, hasta el área de la corteza sensitiva, desde donde ha partido la sensibilidad, ¿sí? Entonces, vean, este dolor rápido tiene una cualidad que lo podemos localizar con un poco más de precisión que el dolor lento, ¿no? Van a seguir hacia la corteza somatosensitiva. Entonces, la capacidad del sistema nervioso para localizar el dolor rápido en el cuerpo es mayor, ¿no? Podemos localizar con precisión desde dónde ha partido el estímulo doloroso. Lo he pinchado con una aguja, entonces sé más o menos el punto donde la aguja me está pinchando, o el clavo de mi zapato, aunque ahora ya no hay clavos, ¿no? En los zapatos. Antiguamente, ha debido escuchar esa expresión, es como un clavo en el zapato, porque antes era con clavos, se ponía la suela con la parte superior del zapato, y esos clavos a veces pinchaban, molestaban. Bien, entonces la localización puede ser mayor que el dolor grueso, porque recuerdan, a estos mismos núcleos, al complejo ventrobasal del tálamo, llega el sistema de la columna dorsal del disco medial, trayendo la sensibilidad más específica, más fina, ¿no? Y va a pasar hacia la corteza. Entonces, junto con esas fibras de tercer orden se acompaña este dolor. Además, aquí hay un neurotransmisor, es el glutamato. Este glutamato es un neurotransmisor que es un neurotransmisor excitador. Y estas fibras, si por aquí llega el dolor lento, o este es el rápido, ¿no? Y va a transmitir el dolor
la sensibilidad dolorosa a la fibra del fascículo neoespinotalámico, entonces vamos a agrandar. Este es el axón terminal, este es la membrana de la neurona postsináptica. Este, al llegar el potencial de acción, iba a liberar un neurotransmisor. Este neurotransmisor se llama glutamato. Este glutamato actúa sobre canales de sodio, canales de calcio, y los abre inmediatamente. ¿Recuerdan? Eso es un mecanismo. Entonces, el glutamato va a hacer que la transmisión del dolor sea más rápida. Lo mismo aquí arriba, el glutamato va a transmitir la sensibilidad dolorosa. El potencial de acción se va a transmitir gracias al glutamato. Esta es una sustancia neurotransmisora que actúa rápido, en milisegundos, en especial por allá arriba, donde ya son neuronas que producen glutamato. Ahora, veamos la vía para el dolor lento o crónico. Llega a través de este fascículo del C. Este fascículo también ingresa al asta posterior de la médula, se distribuye por las láminas de la médula, se entrecruza, ¿sí? Va a pasar hacia el lado contralateral y va a ubicarse en lo que se conoce como el fascículo paleoespinotalámico. Este dolor lento va a ir por otras, digamos, neuronas hacia el tálamo. En el mismo fascículo espinotalámico, pero en una porción diferente, el fascículo paleoespinotalámico. Ven la velocidad con la que se transmite el dolor. Es de 0,5 a 2 metros por segundo. Este fascículo paleoespinotalámico entonces va a llegar hasta el tálamo también. Fíjense, va a ascender hacia el tálamo, pero no va a ir hacia el complejo ventrobasal, hacia donde va el dolor rápido, sino se va a dirigir hacia los núcleos intralaminares del tálamo, otros núcleos diferentes, no el complejo ventrobasal, sino hacia los grupos intralaminares. Y desde aquí unas neuronas de tercer orden se van a dirigir hacia la zona del mesencéfalo, hacia el área subcortical, hacia el área del acueducto de Silvio. Y si ustedes recuerdan, el acueducto de Silvio comunica el tercer y cuarto ventrículo. Alrededor del acueducto de Silvio hay unas neuronas que son las neuronas encargadas de percibir esta sensación dolorosa. Esa área se llama el área gris periacueductal. ¿Por qué es periacueductal? Porque está alrededor del acueducto de Silvio. ¿Por qué se llama área gris? Porque son neuronas, somas neuronales que reciben esta sensibilidad dolorosa, ¿sí? Y perciben el sufrimiento de los tejidos, en otras palabras. Entonces, fíjense, las dos vías, la vía rápida, termina en el tálamo, y en áreas del tálamo correspondientes al área de nuestro cuerpo de donde ha partido el dolor, pero luego, junto con vías procedentes del fascículo o del sistema de la columna dorsal del menisco medial, se dirigen hacia la corteza. En el caso del dolor lento, no. Va a llegar al tálamo, a los núcleos intralaminares y luego hacia el mesencéfalo, hacia el área gris periacueductal. Y ahí se va a sentir un tipo de dolor diferente. Y vean la capacidad para percibir el dolor. Como no llega a la corteza somatosensitiva, no tenemos una localización exacta del dolor. Hay áreas más correspondientes al tálamo, ¿no? Entonces no podemos localizar con precisión. Me duele el estómago, doctor, ¿dónde me duele? Por aquí.
aquí, por esta parte, ¿no? Entonces ustedes tendrán que pedirle que se eche, tocar puntos dolorosos. Ya en semiología van a aprender la técnica de la exploración para poder encontrar de dónde está partiendo el dolor, de la vesícula, del intestino, del urete, ¿no? Porque así hasta por la descripción del paciente nomás no podríamos indicar el dolor. Después ya se puede preguntar qué tipo de dolor, a qué hora empieza, a qué hora termina, con qué está relacionado el dolor para poder recién llegar a una conclusión. Porque si nos dice el dedo, me he pinchado mi dedo, o me he cortado, ya sabemos dónde es, ¿no? Dolor rápido. Entonces, esa es una característica. Ahora, otra cosa importante es que esta sustancia neurotransmisora es la sustancia P. La sustancia P es una proteína. Y como les decía hace un momento, la sustancia P ya no va a ser sintetizada rápidamente, para empezar, como el glutamato. ¿Sí? El glutamato se sintetiza en el axón. Esta sustancia, ¿dónde se sintetiza? En el retículo endoplasmático de la neurona. Desde ahí tiene que llegar al axón terminal. Luego, en el axón terminal, esta sustancia va a ser liberada hacia el espacio sináptico. Y en el espacio sináptico se va a unir a mecanismos de segundo mensajero. Y recuerden, estos mecanismos de segundo mensajero no son como canales. Estas proteínas tienen primero que enviar una señal por el interior de la célula para abrir un canal. Un canal, por ejemplo, que permita el ingreso de calcio. ¿Para qué? Para que la respuesta sea a más largo plazo. Por eso este dolor empieza primero con una leve molestia y después va creciendo hasta hacerse insoportable. Entonces, como todas estas características hacen que evidentemente tengamos un dolor rápido, propiedades, y un dolor lento que tiene otras propiedades cuando lo sentimos, pero no es solo por la subjetividad de cada quien, sino se debe a que se origina en estructuras diferentes, se transmite por vías nerviosas diferentes, fibras A delta, fibras C, ¿verdad? Va a ocupar un lugar especial en el fascículo espinotalámico, en la vía anterolateral, va a llegar a lugares diferentes en el sistema nervioso y por otro lado va a tener una sustancia neurotransmisora diferente. ¿Está claro? Bien. Ahora, nosotros, como todos los animales, tenemos un sistema de supresión del dolor. Este sistema de supresión del dolor es un sistema de analgesia natural que tenemos los animales, los humanos. Este sistema es un sistema que permite controlar al dolor. No lo suprime totalmente, porque si no, no tendría función el dolor, ¿no? Ya sabemos cuál es su función. Mantener informado al sistema nervioso del daño. Pero entonces no se lo tiene que suprimir. ¿Pero qué hace este sistema? Si no hubiera el sistema de supresión del dolor, este sistema de analgesia, el dolor sería tan fuerte que no podríamos controlar nuestra reacción al dolor. Y probablemente nuestra reacción del dolor podría ser más, digamos, nos podría causar más daño que el mecanismo que ha causado el dolor. Entonces, vean cómo ni bien se produce el daño en los tejidos,
este daño es transmitido mediante ya sea fibras A delta o fibras C hacia la médula. Al entrar a la médula, ahí se frena la sensibilidad dolorosa. No se bloquea, pero se frena la sensibilidad dolorosa. Tenemos un sistema de analgesia muy, pero muy eficiente, que empieza en el área gris periaqueductal, donde está llegando la sensación dolorosa. Esta sensación puede ser en el área gris periaqueductal. Hay neuronas que perciben la sensibilidad dolorosa y bien han empezado a llegar, en especial para el dolor lento. Y estas neuronas tienen axones que están descendiendo, ¿sí? Que están bajando, si quieren ustedes, y van a permitir que en el bulbo raquídeo, aquí en los núcleos del RAFE, otras neuronas se exciten y transmitan una sensibilidad hasta posterior de la médula. Una vez que este estímulo llegue hasta posterior de la médula, van a bloquear la entrada del dolor, van a bloquear al glutamato, lo van a bloquear a la sustancia P, para que el ingreso de la sensación dolorosa sea más baja. Por eso está bien que hay personas que son más sensibles y menos sensibles al dolor. En algunos funciona mejor este sistema de analgesia, en otros funciona menos, entonces va a haber una hipersensibilidad. Vean, esta región del área gris periaqueductal es una parte importante para la sensibilidad del dolor, pero también para el sistema de la analgesia. Otra parte importante son los núcleos del RAFE. Estos núcleos del RAFE están en la parte inferior de la protuberancia y la parte superior del bulbo raquídeo. Y hay un complejo inhibidor que está en las astas dorsales de la médula espinal. Entonces aquí tenemos a las neuronas del área gris periaqueductal. Aquí están los núcleos del RAFE y aquí el complejo bloqueador. ¿Cómo ocurre esto? Vean, es interesante. Tenemos dos neurotransmisores aquí, la encefalina y la serotonina. ¿Qué hace la encefalina? ¿Y quién produce encefalina? Para empezar, estas neuronas del área gris periaqueductal, cuando llega la sensación dolorosa, envían una señal hacia el núcleo del RAFE. Esa señal se transmite a través de la encefalina, ¿sí? Que es un neurotransmisor. Esta encefalina lo que va a hacer es que se exciten los núcleos del RAFE y a su vez envíen señales hacia la médula espinal, hacia el asta posterior de la médula espinal. Una vez que llegan estas señales hasta posterior de la médula espinal, aquí se libera un neurotransmisor, la serotonina. La serotonina va a actuar sobre las señales, sobre las neuronas del asta posterior, y estas, con ese estímulo, van a liberar nuevamente encefalina. Y esta encefalina va a ocupar los receptores del dolor, los receptores de glutamato, los receptores de sustancia P, y no la van a permitir, digamos, actuar. Entonces se va a inhibir. Se va a inhibir al punto de que va a permitir pasar la sensibilidad dolorosa, pero no en una magnitud que podría realmente poner en riesgo nuestra propia integridad. Cómo ha ido evolucionando este mecanismo para que podamos controlar finalmente el dolor. Si me pincho, no voy a retirar mi brazo a tal punto que lo voy a golpear contra la pared y me voy a fracturar el brazo, porque el dolor podría ser tan intenso que nos produzca una reacción así.
Ahora, ¿cómo se han descubierto estas sustancias o este sistema? La encefalina forma parte de un grupo de sustancias que son los opioides. Los opioides en nuestro organismo son sustancias que son neurotransmisores. Está la encefalina, la leoencefalina. ¿Y qué hacen estas sustancias? Van a bloquear al dolor, pero además hay otros opioides que tienen otras funciones que en el sistema nervioso, por ejemplo, tenemos las endorfinas, que también son opioides, las propias encefalinas, que ¿qué hacen? Nos producen placer, nos producen sentimientos de satisfacción, nos producen sentimientos de felicidad. Si yo veo mi nota, tengo 100, ¿cómo voy a reaccionar? Feliz. Ese es el estímulo para que se segreguen muchas encefalinas, muchas endorfinas, ¿no? Sin embargo, hay unas sustancias que no son naturales, que son derivadas del opio, como la morfina, la heroína, ¿no? El tramadol, la codeína, la oxicodona, que producen lo mismo que las encefalinas, que producen lo mismo que las endorfinas. Entonces, cuando consumimos o administramos a un paciente morfina, ¿qué hace esa morfina? Bloquea el asta posterior de la médula y no le deja entrar al dolor. Y se produce analgesia total, ¿verdad? Analgésico más potente. No lo deja aquí, corta la vía del dolor. ¿Sí? Pero la morfina, a su vez, ¿qué nos produce? Sensación de bienestar, de felicidad, aunque esté triste, estoy feliz. Fácilmente nos volvemos adictos a la morfina. La heroína, que es una droga, que ya no tiene, digamos, funciones médicas, porque no tiene aunque produce también analgesia, pero el problema de la heroína es que produce una extremada adicción. ¿Sí? Es una droga que se vende, ¿no? Es una droga ilícita, es una de las drogas más adictivas. ¿No? ¿Qué es lo que hace? Produce una sensación de felicidad así, parecida al bienestar total, ¿no? Pero, ¿qué sucede? ¿Quiénes usan heroína? Precisamente los que buscan alguna forma de tener felicidad, ¿no? Teniendo muchos problemas. Me da placer, entonces. ¿O no? Debe ser, los adictos tienen muchos problemas en su vida. ¿Y qué es lo que hacen? Recurren a la heroína ¿para qué? Para olvidarse de sus problemas y sentir felicidad. Entonces, estos opioides, y hablando de los van a estudiar ustedes en farmacología, ¿sobre qué actúan? Sobre receptores opioides. Receptores que están en el sistema nervioso, están en el sistema digestivo, en el sistema urinario también, cumplen otras funciones. Pero ven, ¿qué es lo que hacen con relación al dolor? Entonces, con relación al dolor, van a bloquear a estas fibras nerviosas, a delta, C, para que no puedan liberar la sustancia neurotransmisora. Pero también en la neurona del asta posterior van a ocupar el espacio para que la poca sustancia neurotransmisora que se pueda liberar no ocupe el receptor. Entonces lo bloquea totalmente al dolor. La encefalina hace eso. ¿Sí? Y la serotonina va a liberar la encefalina de las neuronas del asta posterior. Esto es el sistema de opioides cerebrales, endorfinas, metencefalinas, leoencefalinas, dinorfinas. Cada una tiene una función en el hipotálamo, en el hipófisis, en el asta posterior, en el sistema digestivo, en el tronco del encéfalo. Finalmente,
diremos que hay un dolor de tipo referido. Este dolor referido es ese dolor que sentimos en una parte del cuerpo, pero sin embargo el dolor se ha originado en otra parte diferente, que no corresponde a la parte en la que nos duele. Por ejemplo, hay un clásico dolor referido que es el dolor del infarto, del miocardio. No duele mucho en el corazón, ¿dónde duele? En la borde inferior de la mandíbula, en el brazo izquierdo, en la mano izquierda, ese es el refiero. Aquí es donde duele. Hay dolores referidos en el abdomen también, el dolor de la vesícula biliar, ¿hacia dónde se refiere? Es en la parte posterior del tórax, así como un cinturón. La gente puede decir, me duele y aquí va el dolor hacia atrás. ¿Ven? Ese es un dolor referido. Estos dolores referidos, ¿por qué? ¿A qué se deben? A que, ¿recuerdan? Hemos dicho que aquí en el tálamo se unen las neuronas del dolor con las neuronas de los estímulos que parten de la piel y que llegan a través del sistema de la columna dorsal del disco medial. Ahí suelen unirse ya no a neuronas o a axones de neuronas que van a dirigirse, es decir, hacia la zona del corazón, sino hacia neuronas que se dirigen en la corteza somatosensitiva a la zona del brazo y del dedo izquierdo, o de la mano izquierda, en el caso del dolor referido del infarto. Entonces, ¿dónde voy a sentir el dolor? Está llegando hacia dónde? Hacia el área somatosensitiva correspondiente a mi brazo, a mi mano, a mis dedos izquierdos. Entonces, la sensibilidad, la sensación que yo siento es como si me dolieran estas partes del cuerpo, ¿no? Ese se conoce dolor referido. Y finalmente, el dolor visceral. Es otro tipo de dolor que es un dolor que no duele en la víscera hueca, la víscera, el hígado, el cerebro, no duele. ¿Qué es lo que duele? Las cubiertas. Entonces, el pulmón no duele. ¿Qué duele? La pleura. El hígado no duele, duele la cápsula de Cristo. El intestino no duele, ¿no? ¿Qué duele? El peritoneo. Fíjense, el corazón no duele. ¿Qué duele? El pericardio. Esas vísceras, entonces, tienen estas cubiertas que tienen los receptores sensitivos para el dolor. En la víscera no hay receptores sensitivos, pero eso no va a doler. ¿Está claro? Bien, entonces, hasta aquí este tema de hoy.